Ok, entonces empecemos con la dirigida número 3. Resulta que la semana pasada les expliqué un poquito de qué trataba esas ecuaciones que están en el PDF que ustedes ven. Y les dije que esas ecuaciones les iba a servir no solamente para ese modelo, sino para un montón de otros modelos. Así que eso es importante que tengan en claro. Y ahora sí vamos a pasar a precios flexibles. El modelo de precios flexibles es un modelo que usualmente se llama clásico. ¿Por qué? Porque se considera que nuestra economía está en pleno empleo. Entonces se dice que en precios flexibles, vamos a poner acá, precios flexibles es sinónimo o implica que existe pleno empleo. Pleno empleo no solamente se refiere a que todos están con trabajo, sino a que todos los insumos y factores productivos están siendo utilizados al máximo. Es decir, todos trabajan, todos los que quieren trabajar trabajan, todas las máquinas que se pueden utilizar están siendo utilizadas, todas las tierras que se pueden cultivar están siendo cultivadas, todas las plantas están produciendo a su máximo. Entonces, eso es el pleno empleo. Todo está funcionando al máximo, ¿no? Si yo tengo una máquina que en teoría me debería hacer 5.000 zapatos al día, tiene que estar haciendo 5.000 zapatos al día. Si una persona puede trabajar 8 horas al día, 6 días a la semana, pero 6 días al mes, a la semana, 4 semanas al mes, ¿no? Entonces va a trabajar exactamente eso, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo se plantea eso? Se dice que la producción, como todos los insumos y factores productivos están al máximo, la producción también va a estar al máximo. Por eso vamos a decir que está en el Y de pleno empleo. Ese Y asterisco es la producción de pleno empleo. Pleno empleo. Que en otras partes va a aparecer con Y rayita arriba, porque se refiere a que el Y es constante, ¿no? Como solamente existe un potencial, un máximo de producción, la producción no puede variar. La producción siempre va a ser la misma porque estamos en el potencial. Entonces, la economía, las empresas y los consumidores no deben decidir cuánto producir. Eso ya está determinado. Entonces, el Y se considera como una exógena. Ya está dado. Vamos a ver que en otros modelos ese Y va a ser endógeno. Pero en este caso va a ser exógena. Ya está determinado. Y la única endógena que va a estar en ese modelo va a ser la R, que va a ser la tasa de interés, que va a ser endógena. O sea, en el equilibrio, lo que tiene que suceder es que la tasa de interés, que los consumidores, los productores, los bancos, todos los agentes económicos se pongan de acuerdo en cuál es la tasa de interés. Dicho eso, leamos lo que dice el enunciado. El enunciado nos dice, ¿cuál variable y en qué mercado se ajusta para asegurar el equilibrio macroeconómico si el punto se encuentra a su nivel de pleno empleo? Entonces, la variable de ajuste va a ser R, porque es la endógena, se va a ser la variable de ajuste. Y nosotros sabemos que la variable R, que es tasa de interés, se determina ¿dónde? Se determina en el mercado de dinero, ¿no? En este caso vamos a decir que está en el mercado de fondos prestables, que es básicamente algo parecido, o lo mismo en realidad. ¿Qué es el mercado de fondos prestables? Es el lugar donde las personas que tienen dinero de sobra van a prestar dinero y las personas que necesitan dinero van a prestarse dinero. Los prestamistas y los prestatarios van ahí. Entonces, si yo este año he tenido un sueldo, no sé, de 1.000 soles y solamente he gastado 500 soles, me sobran 500, esos 500 los llevo al mercado de fondos prestables para prestarle a una persona que lo necesite, ¿no? Si este año yo he gastado más de lo que he ganado, entonces tengo que prestarme, ¿no? Entonces voy al mercado de fondos prestables y me presto. Las empresas también van a ese mercado. Si una empresa quiere expandirse, va a necesitar tomar prestado, entonces va al mercado de fondos prestables y dice, necesito tanta cantidad para hacer tal inversión, ¿no? Entonces todos van al mercado de fondos prestables. Y eso es lo que tenemos que hallar en la pregunta 2. Nos dice, una economía con precios flexibles, es decir,
con PBI potencial, puede ser caracterizado por las siguientes ecuaciones. Y tenemos las ecuaciones que hemos revisado la vez pasada. Luego me dice, en esta economía se encuentra en equilibrio cuando la oferta de fondos prestables, o sub FP, es igual a la demanda de fondos prestables de sub FP, ¿no? Esta economía tiene un stock de capital de 40, vamos a poner K igual a 40, perdón, a 10, y un total de mano de obra de 10. Y nos dice que la producción en esa economía se desarrolla según esta ecuación. La producción, que es Y, es igual al capital elevado a la 0.5 multiplicado por L a la 0.5. Pero sabemos cuánto es K, 10, ¿no? A la 0.5, L que es 10, a la 0.5, entonces Y va a ser una constante que va a ser 10. Ese es el PBI potencial. Eso ya está dado. No nos preocupamos por eso. Luego nos dice, considere que la demanda agregada se define como. Entonces, sabemos que en equilibrio, en un mercado, debería suceder lo siguiente, ¿no? Y es igual a la demanda agregada. Todo lo que una persona, perdón, todo lo que produce una economía tiene que ser igual a la demanda que hay en esa economía. Y sabemos que la demanda de A es igual a lo que demanda el consumidor, lo que demanda las empresas, lo que demanda el gobierno, lo que demanda el sector externo. Entonces ahí reemplazamos simplemente las ecuaciones. Podríamos Y es igual a consumo, que es consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir, por ingreso disponible, que es 1 menos T por Y, más la inversión, que es inversión autónoma, más, pero menos sensibilidad de la inversión frente a cambios de la tasa de interés por R, más el gasto del gobierno, que simplemente es gasto autónomo, más exportaciones netas, que es exportaciones menos importaciones. Exportaciones es, ¿qué es? A ver, es esa sensibilidad multiplicado por el PBI foráneo, más esa sensibilidad multiplicado por el tipo de cambio, menos las importaciones, ¿no? Que sería esa sensibilidad multiplicado por el PBI del país. Y nada más, ¿no? Ahora nos falta incluir, bueno, acabemos esto ya. Veo cuántas veces se repite Y. Se repite 3 veces, ¿no? 1, 2, 3. Entonces voy a despejar a un lado los Y. Sería 1 menos T más IMF Y por Y sería igual a C0 más, perdón, acá sería C1, falta C1. C0 más inversión autónoma más G0 más todo esto, más esto, menos sensibilidad por R. ¿Ok? ¿Qué más puedo buscar ahí? Resulta que tengo otra ecuación, que es esta, que me dice que ese tipo de cambio es igual a E0 menos todo esto. Entonces, eso voy a poner ahí. Sería 1 menos C1, 1 menos T, más IMY por todo esto, y XC, que multiplica todo esto, menos XE por R menos RF, menos todo esto. Ustedes dirán, ¿para qué hago todo esto? Si yo me fijo en toda esa expresión, solamente tengo una incógnita, ¿no? Esto es una propensión, es un número dado, el tipo, la tasa, el tipo de impuesto, el T, el impuesto, es un número dado, sensibilidad es un número dado, Y, ya hemos hallado que es 10, estos son autónomos, están dados, sensibilidad está dado, PBI foráneo está dado, sensibilidad dado, tipo de cambio a largo plazo dado, eso está dado, todos son constantes, eso es constante. La única que no es constante, sino que es una incógnita, es R.
Entonces, toda esta expresión la he hecho porque necesito saber cuánto es R. Mi objetivo ahora es despejar R, para tener una expresión de qué depende R, ¿no? Para ver de qué factores pueden afectar el R. Entonces, tratemos de despejar todo eso. A ver. Sería 1 menos C1, 1 menos T, más IMY. Si me equivoco, me avisan, por favor. 0 más G0, más todo esto. Que sería menos X, más XE R por RF, menos XERF menos I. Todo esto. Voy a copiar esto. Acá al final tengo R que está en dos momentos. Lo voy a factorizar. Tendría ya menos R X E R menos esta sensibilidad. Entonces voy a copiar todo esto y voy a despejar R. A ver, tendría esto. Si paso todo esto acá, pasa con signo positivo. Todo esto se queda ahí. Acá sería menos todo esto, ¿no? Y esto puede pasar a dividir. Y me quedaría lo que es R, ¿no? Entonces, este R ya es un R de equilibrio. Y como les expliqué hace un rato, todos los valores que están al lado derecho del signo igual son números constantes, ¿no? O ya están dados. Entonces no me preocupo por ello. Si yo soy un poquito más ansioso, puedo escribir esto de frente así. Vamos a copiar eso. Voy a decir que eso se puede escribir de frente así. Simplemente R, que es igual a todo esto, que es simplemente un número, menos todo esto, que es otro número, multiplicado por Y. Lo que me está diciendo es que la tasa de interés depende negativamente de la producción. Mientras más grande es la producción, más pequeña va a ser la tasa de interés, ¿no? Mientras más grande es la producción, pero mientras más pequeña es la producción, más grande es la tasa de interés, ¿no? Y vamos a ver por qué sucede eso en un rato. ¿Preguntas ahí, chicos? Y grafiquemos esto, ¿no? Puedo decir acá R es la dependiente, Y está dado, y como ahí está este A, que es el intercepto, tiene una pendiente que sería menos B, ¿no? Y esa curva, que es esa recta, ¿qué sería? Se parece una demanda, se parece una oferta. Una demanda, ¿no? Pues esa es la demanda de fondos prestables, lo que nos decía DFP, ¿no? Entonces, esa es la expresión de demanda de fondos prestables. ¿Qué me está diciendo? Si el PBI es bien chiquito, si a mí me dicen que el PBI es 10, la tasa de interés va a estar acá arriba. Si de un momento a otro el PBI aumenta a 100, no sé, la tasa de interés va a bajar para que la economía esté en equilibrio.
¿Sí preguntas, chicos? Tiene algo de sentido, ¿no? Si la producción aumenta, se necesita ampliar la capacidad productiva. Se necesita ampliar las máquinas, comprar más terrenos, comprar más plantas de producción. Entonces, necesito más inversión. eh, por tanto, voy a necesitar buscar más crédito, ¿no? Okay. Ese sería el lado de la oferta, perdón, de la demanda. Ahora vayamos al lado de la oferta, que sería la oferta de fondos prestables. Entonces, en una economía en equilibrio y cerrada, se cumple esto. S es igual a inversión. Es decir, el ahorro es igual a la inversión. Eso quiere decir que todo lo que una persona ahorra, lo que no gasta, se va a terminar yendo al banco y va a ser prestado. Si yo necesito prestarme, me voy a prestar de algún banco, ¿no? Entonces, la gente en este entorno no guarda su plata bajo el colchón, no, sino todo lo que ahorra lo termina llevando a algún banco, lo termina prestando de alguna forma. Pues, ¿quiénes ahorran en una economía? Los que ahorran van a ser las familias, el gobierno también ahorra a veces, y el sector externo. Esto es un modelo bastante simple. Luego vamos a ver de que ese modelo se puede ampliar y que esta igualdad no necesariamente se cumple. Puede ser mayor, menor, pero en este ejemplo vamos a decir que es igual porque estamos en equilibrio. Entonces, si queremos saber el ahorro, vamos a hallar, ¿no? El ahorro de las familias, el ahorro del gobierno y el ahorro externo. Ya hemos visto algo de esto, ¿no? El ahorro de las familias simplemente es todo lo que tienen como ingresos, menos lo que pagan como impuestos, menos el consumo que realizan. Y si nosotros recordamos, lo que estoy poniendo en paréntesis es ingreso disponible, ¿no? Entonces, simplemente ingreso disponible menos consumo. Lo que ahorra el gobierno es todos sus ingresos, que es los impuestos, menos todo lo que gasta, que es G. El ahorro del exterior son ingresos del exterior menos gastos del exterior. ¿Qué cosas son ingresos del exterior? Todo lo que importamos, ¿no? Todo lo que el Perú compra, todo lo que importa es ingreso para el sector externo. Entonces, importaciones es el ingreso del sector externo. Y el gasto es todo lo que compra el exterior al Perú. ¿Qué compra el exterior al Perú? Exportaciones. Y si yo esto le cambio el signo así, le pongo un menos adelante y pongo acá gasto del gobierno, pero exportaciones menos importaciones, yo recuerdo que lo que está dentro del paréntesis son exportaciones netas, ¿no? Entonces el ahorro externo es simplemente el negativo de las exportaciones netas. Sumo estos tres, tendría el ahorro total. Y el ahorro total va a ser igual a las inversiones. Ok, ¿qué más? Ok, entonces veamos. ¿Cuál de estas inversiones depende de lo exógeno, perdón, de lo endógeno? Lo endógeno en ese modelo era R, ¿no? ¿Cuál de todos estos depende de R? Veamos. T no depende de R. G no depende de R. Importaciones no depende de R. Exportaciones no dependen de R. Solamente el gasto del gobierno es lo que depende de R. Porque si nosotros recordamos, Y va a depender de R.
Si nosotros volvemos a hacer esto, sabemos que en esto de Y, que era demanda agregada, teníamos acá, ¿no? Inversión, más consumo, más gasto, más exportaciones netas, y dentro de este I dependía de R, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a decir que el ahorro va a depender negativamente, pero positivamente. Depende positivamente de R. Si la tasa de interés es alta, entonces las personas dicen, oye, yo puedo dejar mi plata en el banco y van a pagar un montón de tasa de interés. Entonces voy a aumentar mi ahorro. Si la tasa de interés es baja, digo, oye, no me van a pagar casi nada en el banco por lo que voy a dejar depositado. Mejor me lo gasto todo, ¿no? Y no ahorro. Entonces yo puedo graficar eso, puedo proponer una función que sería así. El ahorro va a depender positivamente. Vamos a poner este E y este así. Estos son simplemente constantes. E y D son constantes. Y ese ahorro al final se va a convertir en fondo prestable, ¿no? Ese ahorro se va a volver en inversión, que finalmente es el fondo prestable. Entonces sería la oferta del fondo prestable. Entonces, acá veo que mi oferta prestable depende positivamente de R. Entonces, si yo regreso a mi grafiquito acá, esa oferta tendría esa forma, ¿no? Esa sería mi oferta de fondos prestables. Entonces, es así como se determina la tasa de interés. Hay una demanda de fondos prestables, una oferta de fondos prestables, y acá se determina la tasa de interés de equilibrio. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? A ver, veamos. ¿Algún ejemplo? Esto es oferta, esto es demanda. A ver, ¿qué pasaría si el PBI foráneo aumenta? Yo veo que el PBI foráneo está acá. Y el PBI foráneo está en el numerito A. Entonces, si aumenta esto, aumenta A. Y si aumenta A, yo sé que A, ¿qué cosa es? Es el intercepto, ¿no? Entonces aumentaría esto. Por tanto, la demanda de fondos prestables se movería hacia ese lado, ¿no? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si esta sensibilidad I sub I aumenta? Ese I sub 1 está acá, está acá. Si aumenta por el signo negativo, todo eso disminuye. Y como está en el denominador, todo este B aumenta. Y todo este A también aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que el intercepto aumenta. A este punto vamos a ponerle A doble prima. Y la pendiente, en valor absoluto, también aumenta. Es decir, se vuelve más empinada. Entonces, se convertiría en algo así. Muy bien, así pueden ir jugando con cada uno de las variables que están ahí. Mueven una variable y se va a mover toda la curva. Si se mueve el A, se va a mover solamente el intercepto. La pendiente no. Si se mueve B, se va a mover la pendiente. Esos son los tipos de ejercicio que les van a dar ustedes. ¿Qué sucede si empiezan a mover los numeritos ahí?
pregunta, chicos? Y también podemos hacer lo siguiente. En lugar de ponerle acá I, perdón, acá le pusimos Y, ¿no? Con este modelo solamente se está moviendo la inversión. O sea, en lugar de Y, vamos a ponerle solamente I. Ya, solamente I. Que es la inversión, que es lo mismo que el ahorro. Entonces, por ejemplo, inicialmente mi equilibrio era este punto que voy a llamarle D. Y ese punto tenía una inversión tal, una inversión asterisco, ¿no? Cuando se movió, cuando aumenté el producto foráneo, mi nueva curva entrecortada verde chocaba con la inversión acá, ¿no? En el punto E. Y si me doy cuenta, en el punto E aumentó la tasa de interés y aumentó la inversión. Entonces, ese tipo de ejercicios son los que le vamos a ver en un rato. Ok, entonces, respondamos la A. Dice, grafique la relación de paridad de tasa de interés. ¿Qué pasa cuando aumenta la tasa de interés internacional? Pues vayamos con eso. Tasa de interés internacional. Un segundo. Ya, hemos visto el equilibrio, pero vamos a responder la parte A. En la A me dice, graficar nuestra paridad de tasas de interés. Paridad de tasas de interés. Paridad de tasas de interés. Para graficar eso, voy a agarrar mi ecuación del tipo de cambio real. Que sería esta. 0, pero E igual a E0 menos ER, R menos RF. Entonces, como me están pidiendo paridad de tasa de interés, me está diciendo compara la tasa de interés R con la tasa de interés internacional RF. Entonces voy a despejar R. Así, todo esto. Más todo esto. Luego tendría esto. R es igual a E0 más ERRF menos E. Luego puedo despejar esto. O primero ordeno esto. Sería E0 menos... a ver... un segundo. Está mal que sea así.
Dame un segundo. Sí, está bien. Ya, para que se entienda mejor gráficamente, ¿sí? Vamos a verificar esto así. Vamos a poner en un eje el tipo de cambio y el otro R. Ya, si yo grafico eso, tendría que hacer esto. Algo sencillo. Sería más ER, RR, menos ER. Como he graficado el tipo de cambio acá y R acá, voy a tener E acá y R acá. ¿Cómo están dependiendo negativamente, no? Cuando R aumenta, E disminuye. Entonces se puede graficar de esta forma o de esta forma. La idea es de que depende negativamente. Entonces lo que va a decir la paridad de tasa de interés es lo siguiente. Cuando la tasa de interés es una fija, esta por ejemplo R1, cuando la tasa de interés ya está determinada, eso va a hacer que el tipo de cambio tenga que ser este número de acá. Si no es ese número, lo que va a pasar, estamos en desequilibrio y van a estar entrando más divisas o saliendo más divisas. Si el mercado de dinero no va a estar en equilibrio. Para que el mercado de dinero esté en equilibrio, cuando la tasa de interés es R1, el tipo de cambio tiene que ser E1. Si por alguna razón sucede lo siguiente, que esta curva de acá cambia, y esta es la nueva tasa de interés, E2, ¿qué pasó? El tipo de cambio aumentó. ¿Y cómo se conoce un tipo de cambio que aumenta? Una depreciación. Es una depreciación. Si por alguna razón sucede lo contrario, que la curva se mueve hacia acá, y ese es el nuevo tipo de cambio, a ese fenómeno donde cambia, cuando baja el tipo de cambio, es una apreciación. Entonces, aumenta el tipo de cambio, es una depreciación. Baja el tipo de cambio, es una apreciación. Y ustedes dirán, no es al revés, parece, ¿no? Pero no. Cuando decimos depreciación y apreciación, en el fondo estamos diciendo depreciación del sol, de la moneda nacional. ¿Por qué? Porque sabemos que el tipo de cambio, en simples palabras, es cuántos soles yo tengo que dar por $1. Entonces, si el tipo de cambio está aumentando, es porque tengo que dar más soles por $1. Entonces, mi sol está perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Mi sol que antes compraba una cantidad de dólares, ahora está comprando menos cantidad de dólares. Por eso se llama depreciación del sol. El sol se hace más débil. Y por otro lado, cuando el tipo de cambio baja, me está diciendo que tengo que dar menos soles por $1. Es decir, mis soles ahora pueden comprar más cosas, más dólares. Por eso se llama apreciación. La moneda se está fortaleciendo. Básicamente, esto que le estamos diciendo es para que entiendan que es una apreciación en depreciación. Y ustedes dirán, ok, pero ¿por qué se llama paridad de tasas de interés? Si solamente estoy agarrando la tasa de interés nacional y no estoy agarrando la tasa de interés internacional, ¿no? Resulta que estos movimientos de esa curva roja que se movió luego y se convirtió en la azul entrecortada y que luego también se movió y se convirtió en la línea entrecortada verde, que eso suceda depende de que la tasa de interés internacional cambie, ¿no? Si la tasa de interés aumenta, la tasa de interés internacional aumenta, estamos en la situación en la azul, ¿no? En esta azul. Esta azul sucedió, ¿por qué? Porque la tasa de interés internacional aumentó.
Esta verde entrecortada sucedió porque la tasa de interés internacional disminuyó. Entonces, es por eso que estamos hablando de una relación entre lo que pasa con la tasa de interés internacional, con la tasa de interés nacional, que finalmente afecta al tipo de cambio. ¿Preguntas, chicos? Es lo que nos pedían en esa parte, ver qué sucede con la paridad de tasa de interés y qué cambia. Bueno, y luego nos habla de balanza comercial, ¿no? Veamos. Nosotros hemos definido balanza comercial como la diferencia entre exportaciones e importaciones. Por acá. Balanza comercial es igual a exportaciones netas, que es lo mismo exportaciones menos importaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa de interés internacional aumenta? Dijimos acá, si la tasa de interés internacional aumenta, la curva de la paridad de tasa de interés se mueve, ¿no? Y por lo tanto el tipo de cambio aumenta. Entonces, RF aumenta, luego tipo de cambio aumenta, y el tipo de cambio va a afectar a la balanza comercial de dos formas. Una, un canal mediante a las exportaciones y otro a las importaciones. ¿Qué sucede si el tipo de cambio aumenta? Mejoran las exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el exportador que antes vendía $1.000.000, si el tipo de cambio aumenta, va a recibir más soles por ese $1.000.000. O sea, al exportador le conviene de que aumente el tipo de cambio. Y al importador le pasa todo lo contrario, ¿no? Al importador le perjudica que aumente el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el importador compra en dólares y vende en soles. Entonces, compra una laptop a $1.000, y si el tipo de cambio está alto, como 5, por ejemplo, su costo va a ser en realidad 5.000 soles. Entonces, no le conviene, ¿no? Entonces, si yo veo eso, acá digo, exportaciones aumentan, importaciones se reducen. Entonces, ¿qué pasa con las exportaciones netas? Aumentan, que es lo mismo que la balanza comercial aumenta. Entonces, un aumento de la tasa de interés internacional va a generar que la balanza comercial aumente. Entonces, eso es lo que nos piden hallar en esa pregunta. Pero seguro ustedes dicen, ok, pero cuando el tipo de cambio aumenta, por ejemplo, estos últimos meses el tipo de cambio aumentó y todos los economistas salieron a decir que eso era pésimo, ¿no? Que estábamos yendo a la crisis, que íbamos a traer recesión, porque el tipo de cambio había subido un montón. Pero acá al contrario me está diciendo que aumenta el tipo de cambio es bueno, ¿no? Eso vamos a aprenderlo luego, pero resulta que un aumento del tipo de cambio que es bueno, sí es posible, pero debe cumplirse que la elasticidad de las exportaciones frente al cambio de... Vamos a poner elasticidad de esta forma. Elasticidad de las exportaciones frente a cambios del tipo de cambio, más elasticidad de las importaciones frente al tipo de cambio, ambos en valor absoluto, debe ser igual a 1. A eso se le llama el teorema de Marshall-Lerner. Entonces, cuando se cumple el teorema de Marshall-Lerner, que es esta ecuación, se va a cumplir que un aumento del tipo de cambio es beneficioso para la economía.
La pregunta es, ¿en el Perú se cumple o no se cumple el teorema de Marshall-Lerner? Y la respuesta es que sí, pero solamente en el largo plazo. En Perú se cumple, pero solamente en el largo plazo. En el corto plazo no se cumple. Por eso es que hace unos meses, semanas, cuando el tipo de cambio aumentó, todo el mundo estaba enloquecido, ¿no? Porque en el corto plazo eso es muy malo para la economía. En el largo plazo es beneficioso, pero evidentemente eh, tenemos que sufrir el corto plazo, ¿no? La gente no, bueno, cualquier persona no aguantaría quedarse en una situación así. Pregunta, chicos. Ok, vayamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el efecto de un aumento de la tasa de interés internacional sobre la tasa de interés local? La pregunta B. Entonces yo voy y recuerdo que tenía esta ecuación gigante donde R se determinaba por un montón de cosas que todas eran exógenas, ¿no? Y me dice, ¿cuál es el efecto de un cambio en la tasa de interés local? No, de la tasa de interés internacional, R, F, ¿no? Sobre la tasa de interés de equilibrio. Entonces, tengo que derivar eso. Entonces, derivemos. Veamos si el efecto es positivo, negativo, ambiguo, no sé. Veamos. Si me equivoco, chicos, me avisan, ¿no? Porque acá puede haber, por ejemplo, creo que acá me equivoqué. Acá es más, ¿no? Al despejar, creo que despejé mal. No hay problema. Pues acá puedo derivar, ¿no? Respecto a RF. ¿Dónde está RF? Está acá. Me quedaría simplemente esta expresión. Y esa expresión es positiva, ¿no? Las sensibilidades son positivas, eh, las, eh, todos son sensibilidades, ¿no? Todos son positivos, por lo tanto es positivo. ¿Qué me está diciendo? Un aumento en la tasa de interés internacional genera un aumento en la tasa de interés nacional. Y tiene bastante sentido. No lo vamos a hacer acá, pero básicamente sucede lo siguiente. La tasa de interés nacional usualmente es la tasa de interés internacional aumentado por algunas variables de ajuste como riesgo país, inflación, un montón de cosas. Eso no lo vamos a ver ahora, pero eh, más o menos es así. ¿Qué nos quiere decir? Esa tasa de interés internacional es como la tasa de interés de Estados Unidos. La tasa de interés de Estados Unidos es bien baja, entonces, mientras un país es más riesgoso, mientras más inflación tiene, la tasa de interés del país aumenta. Por ejemplo, Venezuela, ¿no? Venezuela tiene una tasa de interés creo que por encima del 30 y tantos por ciento. Eso más básicamente se refiere. Entonces, ¿qué sucede en esta ecuación? Si la tasa de interés de Estados Unidos aumenta, la tasa de interés del resto de países también aumenta. Si el riesgo país de Perú aumenta, la tasa de interés de ese país o de Perú también aumenta. Eso se refiere. Que de alguna manera las tasas de interés del mundo están atadas a la tasa de interés de Estados Unidos o de las economías más grandes. ¿Qué más? En la última pregunta me dice esto y acabamos ahí. El tipo de cambio real se vuelve más sensible a cambios en la tasa de interés. ¿Cómo afecta la balanza comercial? Entonces,
¿Qué pasa con la balanza comercial si el tipo de cambio se vuelve más sensible a cambios en la tasa de interés? ¿Qué se refiere? Veamos. Tipo de cambio real. Tenemos esto, ¿no? Básicamente me está diciendo que este elemento, ER, aumenta, ¿no? Si ese R aumenta, me está diciendo que el tipo de cambio se está volviendo más sensible a cambios en la tasa de interés. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Hallar cuál es el efecto en la balanza comercial de un cambio en el tipo, en esa sensibilidad de R. Entonces, veamos. Yo sé que balanza comercial sería derivada. Balanza comercial es exportaciones menos importaciones respecto a ER, ¿no? Exportaciones, cosa es, copiamos, voy a copiar la ecuación. Sería XY, más XE respecto a ER. Puedo seguir escribiendo ahí. YF más XE. E es toda esta expresión, ¿no? E0 menos ER. R menos RF. Derivada ER. Y puedo derivar ahí. A ver. A ojo de buen cubero, si derivo R, tendría menos XC por R. Nada más. Y eso es negativo, ¿no? Lo que me está diciendo es, si aumenta la sensibilidad, la balanza de cambios, o balanza comercial, perdón, va a disminuir. Y tiene sentido, por lo siguiente. Si aumenta esta sensibilidad, lo que va a suceder es que el efecto va a golpear más a los importadores que a los exportadores. Si cambia el ER, lo que está sucediendo es que un cambio en R lo que va a hacer es que va a afectar al tipo de cambio, ¿no? Hemos dicho que aumenta el tipo de cambio, pero ese efecto va a ser más fuerte para los importadores que para los exportadores. El efecto va a ser bastante grande para ellos. En otras palabras, si yo tengo balanza comercial igual a exportaciones menos importaciones, sí, un aumento del tipo de cambio, pongamos esto, un aumento del tipo de cambio va a favorecer a ellos un poquito, pero a los importadores les va a afectar un montón. Por tanto, la balanza comercial, lo más probable que suceda es que baje. Entonces, a eso se refiere. Se puede ver intuitivamente como acá, pero si se quieren asegurar matemáticamente, acá está. Preguntas, chicos. A ver, ahora sí vayamos a la 4, la dirigida 4. Ya.
La dirigida 4 está dividida en dos partes. Una parte donde seguimos precios flexibles y otra parte donde ya entramos a la cruz keynesiana. La parte 1 ya la hemos visto. En la parte 1 me está diciendo solamente que hay el equilibrio. Lo hemos hallado y lo hemos graficado, ¿no? Ya hemos hallado eso. Entonces el 1 ya está. Ya lo hemos hecho, hemos hallado el equilibrio y lo hemos graficado en el plano que está acá, ¿no? En el plano R, con el, acá R teníamos, y el otro lado I igual a S. Entonces ya está. Hagamos algunos ejercicios de la parte 2. Hagamos unos cuantos, unos 3, y lo demás queda para ustedes. A ver, presenta gráficamente, usando el plano que hemos visto hace un rato, los efectos de un aumento. Vamos a ver, incremento en la propensión marginal a consumir. C0, aumento. La B, una disminución en la propensión marginal a importar. Creo que era IMY, ¿no? Disminución. Y la C, un incremento en la tasa impositiva. Veamos los tres. Y me dice que lo vea en el plano, donde acá es R y acá es I igual a S. En equilibrio tendríamos así, ¿no? Esto es mi demanda de fondos prestables, la oferta de fondos prestables. Acá está el equilibrio. Ya está. Lo mismo voy a copiar para los tres ejemplos. Vayamos con el primero. Entonces, la pregunta es, si aumenta el consumo, ¿qué sucede? ¿Se afecta la oferta o la demanda de fondos prestables? En ese modelito, tal vez no quedó claro, pero lo que pasa es lo siguiente. ¿Quiénes demandan fondos prestables? En este modelo van a ser solamente empresas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo el ahorro se va a ir a puramente inversión. Los que demandan son solamente empresas. Los que ofertan es el resto de la economía. Por ejemplo, el gobierno, el sector externo. Entonces, si aumenta el consumo, eso no afecta la demanda de fondos prestables, porque la demanda solamente depende de las empresas. El aumento de esa propensión a consumir va a afectar a la oferta. ¿Por qué? Porque la oferta depende del gobierno, del sector externo y de la familia. La oferta depende de todos menos de las empresas. Entonces, eso es un primer paso, ¿no? Porque ya sé de que la demanda no se va a mover, se va a quedar quieta. Lo que se va a mover es la oferta. Y ahora la pregunta es, ok, mi grafiquito de oferta de fondos prestables tenía esta forma, ¿no? R es igual a A menos B. Estaba, teníamos acá Y, pero dijimos que Y se podía cambiar por inversión, o por S, simplemente inversión o S. Si nosotros recordamos, acá atrás, esa ecuación era esta, ¿no? ¿Dónde aparecía en esa ecuación propensión marginal a consumir? Acá, en la parte de A. Entonces, si en la A aparecía eso, ¿qué tenía que hacer? Aumentaba el A y no cambiaba la pendiente. Entonces, dicho eso, yo sé que se va a mover así. Mi demanda.
Chicos, denme 2 minutos, se apagó mi tablet.
Ahora sí continuamos, chicos. Sorry por eso. Ok, entonces teníamos esto. Entonces, como el intercepto se había movido, el nuevo equilibrio ya no va a ser A, sino va a ser este nuevo punto que voy a marcar ahorita. Ya no va a ser este punto A, que era el equilibrio inicial, va a ser el punto B. ¿Qué sucede en el punto B? La tasa de interés aumentó y la inversión y el ahorro aumentaron. Ah, perdón, esta es la demanda. Estamos hablando de oferta. Voy a analizar. Dijimos que la demanda no se mueve, la que se mueve es la oferta. Entonces, si la oferta cambia su intercepto, entonces esta oferta así, entonces, si la oferta cambia intercepto, este intercepto ya no es el válido, sino aumenta. Entonces, sería este. Entonces, el nuevo equilibrio es este B. En B aumenta la tasa de interés y disminuye la inversión y el ahorro. Tiene sentido, ¿no? Si la propensión marginal a consumir aumenta, quiere decir que la gente se ha vuelto más propensa a gastar todos sus ingresos. Si está propensa a gastar más sus ingresos, va a ahorrar muy poco. Si ahorra muy poco, se va a invertir, por tanto, muy poco, no va a haber fondos para invertir. Y si hay poco que prestar, los créditos van a aumentar su costo, ¿no? Si hay poco para prestar, pero mucha gente que quiere prestarse, la tasa de interés, que es el costo del crédito, aumenta. Pues tiene sentido, ¿no? Vayamos al ejemplo B. Me dice, ¿qué sucede si esta sensibilidad de las importaciones se reduce? ¿Qué significa esto? Que las personas ya no quieren importar cosas. No sé, puede suceder que en Estados Unidos, en China, en el resto del mundo, eh, no sé, se descubre que los bienes que se producen en Estados Unidos y China son tóxicos y son malos para la salud. Entonces, toda la gente se asusta y nadie quiere comprar cosas de Estados Unidos y China. Entonces, esta sensibilidad cae. ¿Qué sucede directamente? Importaciones van a caer. Si caen importaciones, van a caer exportaciones netas, ¿no? Pero van a subir exportaciones netas. Porque sabemos que exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Si cae importaciones, aumenta exportaciones netas. Y si aumentan exportaciones netas, yo sé que el ahorro está compuesto de ahorro externo, ahorro del gobierno, ahorro de las familias, ¿no? Si las exportaciones aumentan y sabemos que ahorro externo es igual al negativo de exportaciones netas, ¿qué sucede con el ahorro? El ahorro externo cae y por tanto el ahorro total cae. Y el ahorro total básicamente es fondos prestables, ¿no? Entonces, la oferta de fondos prestables cae. Eso si lo graficamos, es así. Entonces, sucede lo mismo que el caso anterior, ¿no? Pasamos del punto A al punto B. Aumenta la tasa de interés y cae las inversiones o el ahorro. Y tiene sentido, ¿no? Si la gente ya no quiere importar, ¿qué va a hacer la gente? Va a, eh, le va a comprar muy poco al sector externo y el sector externo, como se va a ver mermados sus ingresos, no va a poder ahorrar. Y si no puede ahorrar, no puede prestar. Y si no puede prestar, los fondos prestables se reducen, por tanto se hace escaso el crédito y cualquier cosa escasa aumenta su precio, ¿no? Entonces R aumenta. Y vayamos
al otro, que es aumento de la tasa impositiva. Pues veamos, ¿la tasa impositiva afecta a la demanda o a la oferta? A la oferta, ¿no? En la demanda solamente están empresas y estos impuestos no afectan a las empresas, solamente afectan a las familias. ¿Qué sucede? Si aumenta la tasa impositiva, la gente paga más impuestos, lo que va a hacer que sus ingresos disponibles caigan. Si los ingresos disponibles caen, la gente lo que va a estar haciendo es ahorrar más o menos. Menos, ¿no? Si tus ingresos caen estrepitosamente, vas a ahorrar mucho menos. O vas a ahorrar más. ¿Qué sería? ¿Ahorrar más? No, no. Veamos. Ingreso disponible es igual a Y menos T. Entonces, si aumenta esto, cae ingresos disponibles. Y ahorro de las personas era que T menos, menos consumo de las familias. Cae el consumo de las familias. Pero por otro lado, sabemos que de los impuestos depende el ahorro del gobierno. Ahorro del gobierno era impuestos menos el gasto del gobierno. Y si aumentan impuestos, ¿qué va a suceder? Vamos, aumenta el gasto del gobierno. Entonces hay dos efectos. Por un lado, un aumento de la tasa impositiva perjudica el ahorro de las familias y por otro, aumenta el ahorro del gobierno. Entonces hay un efecto un poco ambiguo, ¿no? Para este ejemplo vamos a decir, ok, consideremos que el ahorro del gobierno es más grande que el ahorro de las familias, o es más grande hacia efecto de las familias. Entonces, si sucede eso, si se cumple eso, lo que va a suceder es que el ahorro total va a aumentar. Y si el ahorro total aumenta, los fondos prestables disponibles para prestar aumentan. Y eso es que la oferta aumenta. Pasamos del punto A al punto B. En otras palabras, está diciendo que R disminuye y la inversión aumenta. Y tiene más o menos sentido, ¿no? Si aumenta la tasa impositiva, y eso no afecta mucho a las familias, sino beneficia más al gobierno, entonces el gobierno va a tener un montón que prestar. Si tiene un montón que prestar, evidentemente no va a poder gastar todo, entonces una parte lo ahorra, esa parte que ahorra se convierte se puede prestar, aumentan los fondos prestables. Como hay un montón de fondos prestables, el costo del crédito disminuye, por tanto R disminuye. Entonces acá vemos los efectos, ¿no? Preguntas, chicos. Profe, disculpe. Dime. Entonces, cuando yo tenga así una ambigüedad, yo puedo Ujú. como que, no sé, elegir cuál es mayor en este caso. Sí, en este caso lo estoy hablando de forma intuitiva, pero si lo quieres ver de forma más explícita, podrías hacer con con las ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que tú podrías hacer es hacer esto. Entonces, ahorro de las familias es igual a, ¿qué cosa era? Y menos T menos C, ¿no? Luego ahorro del gobierno era T menos G. Pues podemos ver a cuál de ellos le afecta más un cambio de la tasa impositiva, ¿no? Puedo poner derivada, ¿sí? Derivada, así. Entonces, esa sería la forma correcta, ¿no? Hallo esto, y veo a cuál le perjudica más. Podemos hacerlo. Veamos.
que sería y, que en teoría es constante, menos de y, menos c, que sería menos b. Va a salir igual, ¿no? En realidad. Acá va a salir menos y, acá va a salir más y. Pues, en el ejemplo que yo te puse, estaba asumiendo de que uno es mayor que otro, pero matemáticamente me está saliendo que se compensa. Entonces acá si se compensan, unos más y otros es menos que y, menos y. Entonces yo diría que no se mueve, ¿no? Se queda en el punto A. Sí, o sea, en la calificada me puedes poner, sí, estoy considerando, si les pedimos un ejemplo gráfico, simplemente gráfico, tú sí puedes poner esto. Dices, considerando que tal efecto puede ser más grande que el otro, entonces ese sería el gráfico. Si les pedimos matemáticamente, se tendrían que hacerlo así, ¿no? Entonces, si es gráfico, no te preocupes, tú puedes poner que considero esto mayor que el otro, pero si es matemáticos, deberías ver exactamente si se compensan o si uno es mayor o menor que el otro. Preguntas, chicos. Gracias, profe. A ver, vamos a la pregunta. Los demás quedan para ustedes, para que practiquen. Y vamos a la cruz keynesiana. La cruz keynesiana, vamos por acá, cruz keynesiana. La cruz keynesiana también se le llama el modelo de 45 grados. Y es un modelo de 45 grados, es un poquito distinto al modelo de precios flexibles. ¿Por qué? Porque resulta que en precios flexibles Y era una constante. ¿Qué tal, chicos? Apago la tablet, pero igual les sigo hablando. En precios flexibles, lo que me decía es que Y era constante, ¿no es cierto? Pero ahora, en el modelo de 45 grados, lo que está sucediendo es que Y ya no es una constante, se convierte en una endógena. Y al convertirse en una endógena, ahora sí la tenemos que hallar. Antes no la teníamos que hallar, ¿no? Ya nos daban un número, ahora no. Por tanto, vamos a seguir utilizando este grafiquito, esta ecuación, de demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones netas, y que en equilibrio toda esa demanda tiene que ser igual a la producción, ¿no? Entonces, lo único que cambia es eso, que Y ahora va a ser una endógena. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente, agarrar las ecuaciones que nos daban de consumo, de inversión, de demanda agregada, todo, pero la gran diferencia, esto no lo vean todavía, es el grafiquito. Este va a ser el gráfico que vamos a utilizar en cruz keynesiana. Los ejes ya no va a ser R y Y o R y inversión, sino acá los ejes van a ser demanda agregada y Y. Y como recuerdan, en equilibrio tenía que estar demanda agregada igual a Y. Entonces, yo grafico una recta de 45 grados acá. ¿Qué es lo que me está diciendo esa recta de 45 grados? Que todos los puntos que están sobre esa recta son puntos de equilibrio, ¿no? Porque en todos esos puntitos, donde está la recta verde, se cumple que demanda agregada es igual a Y. Por eso es que grafico ese 45 grados. Esos son todos los posibles equilibrios que puede existir en la economía. Pero no pueden existir muchos equilibrios, ¿no? Tiene que existir un equilibrio. Entonces el equilibrio va a ser donde esta curva roja coincida con esa curva verde. ¿Y dónde se calcula esa curva roja? Vamos a verlo en un ratito. Entonces regresemos al ejercicio A. En el ejercicio A nos dice lo siguiente. ¿Dónde está el ejercicio A? Me dice,
Dada una economía donde se cumple lo siguiente, hay consumo e inversión. No hay sector externo, no hay gobierno, ¿no? Entonces, si solamente hay consumo e inversión, entonces mi demanda agregada simplemente va a ser consumo más inversión. No hay gasto del gobierno, no hay exportaciones netas. Y bueno, el ahorro es simplemente una parte del ingreso o del producto. No hay problema. Y me dice que el consumo es consumo autónomo, depende de esa propensión a consumir y de Y. Y la inversión solamente es inversión autónoma, no depende de la tasa de interés. Entonces yo voy a hacer lo que siempre hago, ¿no? Voy a plantear esta ecuación. Demanda agregada es igual a consumo más inversión. Entonces, demanda agregada, consumo es todo esto. Consumo autónomo más propensión marginal a consumir por Y. E inversión simplemente es inversión autónoma. Toda esa demanda agregada tiene que ser igual a la producción que es Y. Entonces, cuando hago eso, resulta que Y aparece tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar Y. Entonces, una vez que despejo Y, me queda lo que está en un rectangulito rojo. En el rectángulo rojo me está diciendo que Y es igual a 1 entre 1 menos la propensión a consumir, la propensión marginal a consumir, por la suma de ingreso autónomo más consumo autónomo. Y lo interesante acá es que este numerito 1 entre 1 menos B tiene un nombre y se llama multiplicador keynesiano. Y ese multiplicador keynesiano es muy interesante porque supongamos que ese multiplicador keynesiano, que es lo que está en el circulito verde, es 2. Si ese es 2, lo que me está diciendo es, si yo gasto un sol adicional como inversión, eso va a tener un impacto de 2 en el Producto Bruto Interno. Y es interesante, ¿no? Uno diría, y bueno, también puede ser, si yo gasto un sol más en consumo, ese un sol más va a tener un aumento, va a tener un impacto en el Producto Bruto Interno de 2. Es interesante, ¿no? Porque me está diciendo que si yo hoy día me compro un menú de 10 soles, eso no va a contribuir al PBI solamente en 10 soles, sino va a contribuir en mucho más. Y tiene sentido, ¿no? Si yo compro un menú a 10 soles, esos 10 soles va a servir para pagar al cocinero, ¿no? Una parte para pagar al cocinero, para pagar insumos. Una vez que le paguen al cocinero, digamos, 5 soles, ese cocinero va a comprar, no sé, una bicicleta para su hija, ¿no? O no sé, una galleta para su hija va a comprar, de 5 soles. El que fabricó la galleta va a volver a gastar ese dinero en otras cosas, ¿no? O partes en otras cosas. Lo que me está diciendo es que una vez que una persona, una empresa gasta un sol, ese un sol da un montón de vueltas en la economía. Pasa de mano en mano varias veces. Y eso es excelente, ¿no? Si el multiplicador keynesiano sería muy grande, sería genial, ¿no? El gobierno gasta un sol, o no sé, un consumidor gasta un sol y la economía se reactiva muy rápido. Pero ¿qué pasa si el multiplicador keynesiano es muy pequeño? Una persona gasta un sol y la economía está estancada y ese un sol no pasa de mano en mano, ¿no? Entonces, una economía muy activa, muy grande, muy dinámica, tiene un multiplicador keynesiano muy grande. Y es por eso que hay investigadores que calculan cuánto es ese multiplicador keynesiano. El profesor Waldo Mendoza tiene por ahí un paper donde calcula cuál es el multiplicador keynesiano del gasto del gobierno, cuál es el multiplicador keynesiano de la inversión, cuál es el multiplicador keynesiano del consumo, de varios tipos de gasto. En ese modelito estamos considerando que ese multiplicador keynesiano es válido para todos, para empresas, familias, todos, gobierno, todos. Pero en la vida real ese multiplicador keynesiano varía. Es un multiplicador para el gasto del gobierno, un multiplicador para la inversión, un multiplicador para el consumo. ¿Y por qué es interesante calcular esos multiplicadores? Resulta que eso te da una noción de dónde es más eficiente gastar un sol.
es más eficiente gastar un sol como dando bonos, dando, em, dando créditos a los gobiernos, ¿no? Imaginen ustedes que estamos en recesión y el gobierno dice, tengo un sol para gastar, pero quiero que ese sol sea lo más eficiente. ¿Qué es más eficiente? Darles un sol de frente a las familias como bonos para que lo gasten en consumo. Es mejor darles un sol al empresario para que invierta. Es mejor darles un sol, no sé, ¿a qué más puede ser? A construir un hospital, a construir un colegio. Ese es un sol para sacarme de la recesión, ¿dónde es más eficiente? Entonces, esos tipos de investigaciones dicen que es mejor gastar en transferencias directas, es decir, bonos. ¿Por qué? Porque cuando das en bonos, el dinero llega muy rápido a la familia, ¿no? Y se gasta muy rápido. Si tú le das un sol para gasto en construir hospitales o colegios, demora. Se tiene que hacer una licitación, luego se tienen que hacer los planos, luego se tiene que contratar gente. Entonces demora mucho. Entonces, inviertes un sol en construir un hospital, pero se demora en licitaciones, un montón de cosas, no llega a tiempo ese gasto. Si le das un sol al empresario, el empresario no necesariamente va a utilizar ese un sol para invertir. Puede utilizarlo para especular, para llevárselo a otro país, ¿no? Entonces, no es muy eficiente darle, o sea, es eficiente, pero no tanto como darle de frente a un hogar. Por eso es interesante estudiar ese multiplicador keynesiano. Ok, veamos, ¿qué más? Ya. Ese multiplicador keynesiano vamos a estudiarlo un montón con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasaría con ese multiplicador keynesiano si aumenta la variable B? El B es la propensión marginal a consumir, ¿no? ¿Qué pasa si la gente empieza a no ahorrar nada, solamente gasta? ¿Qué sucede? Ese B se acerca a 1, ¿no? Si gasto todo lo que tengo como ingresos, ese B tiende a 1. ¿Qué va a suceder? El multiplicador va a crecer un montón. O sea, en una economía dinámica, lo, lo, lo mejor que le puede pasar a la economía agregada es que la gente gaste todo su ingreso. ¿No? Si tú gastas, si todos los peruanos, los 30 millones de peruanos, apenas reciben su sueldo, gastan todo su sueldo, eso es perfecto porque la economía se va a mover muy rápido. Si ese B es muy pequeño, no sé, 10%, quiere decir que la gente recibe su sueldo y gasta poquito a poquito y no llega a gastar todo, ¿no? Ahorra un montón en su casa o en el banco, no lo gasta. Entonces, ¿qué va a suceder? La economía va a estar lenta, no va a haber mucho, los billetes, el dinero no se va a mover mucho. Entonces, para el país le conviene que la gente gaste su plata al toque. Individualmente, las familias tienden a ahorrar dinero, ¿no? Para el futuro. Entonces, es como una contradicción, ¿no? Individualmente, necesito ahorrar, pero a la economía nacional le conviene que gaste todo. Entonces, eso simplemente es para mostrarles ese multiplicador. Luego, regresemos un poquito atrás y teníamos esta ecuación, ¿no? Donde estaba DA igual a consumo más BY más inversión autónoma. En esa ecuación, que la he copiado acá abajo, acá, yo la puedo reescribir para que se pueda graficar. Entonces, ¿cómo la reescribo? Pongo DA a un costado y pongo a la inversión acá a un costado, pero al Y, que es el Producto Bruto Interno, a un costado. Entonces, si lo escribo de esta forma, C más I, o C0 más I0, sería el intercepto. Y B sería la pendiente. Y por eso que acá grafico esto, ¿no? El intercepto de esa recta roja es C0 más I0. Y una pendiente positiva, que es B. Si a esa recta, bueno, si a ese gráfico yo le pongo encima la recta de 45 grados, acá está,
el punto donde coincide la roja con la verde va a ser mi demanda y mi producción de equilibrio. Entonces, ese va a ser mi equilibrio. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? En la siguiente parte les estamos dando lo mismo, pero ya con numeritos. Y en este caso ya no va a haber solamente familias e empresas, sino va a haber gobierno y sector externo. Entonces, ese es un ejemplo ya más numérico que va a quedar para que practiquen ustedes. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Acá tenemos el 2. Ok, chicos. Entonces, hoy día nos quedamos hasta ahí. Les voy a mandar el solucionario por correo para que puedan chequear. Lamentablemente, mi tablet ya murió, así que les voy a mandar por correo la solución de los ejercicios. Ok, chicos, nos vemos la siguiente. Si tienen preguntas, solamente me avisan por correo. Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Gracias.